tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Primero, queremos agradecer todas las salutaciones que nos llegaron el día de ayer con motivo del festejo del Día del Periodista. Y bueno, desde hace 24 horas, precisamente el día de ayer, todo el mundo habla de las declaraciones de Federico Braue. Federico Braue, el dueño de la Anónima, ayer dijo muy suelto de cuerpo que cuando le preguntaron ¿qué hacen ustedes con respecto a la inflación? Bueno, nosotros lo que hacemos es remarcar los precios todos los días. ¿No? La verdad que... Y todo el auditorio riéndose. Y esto me llama poderosamente la atención porque... no tanto. La verdad que no tanto. Porque si vamos a la historia anónima, que no la voy a repetir acá, es un jalonamiento desde hace más de 100 años, ¿no? De atrocidades, matanzas inclusive, y negocios con el Estado también. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de un hombre que no es un almacenero al que le llega un producto con aumento y que lo aumenta. No, es dueño de toda la cadena de producción. O sea, arrancamos con que el campo es mío, la vaca también, el transporte también, el frigorífico también y la boca de expendio también. O sea, en una palabra, los precios los pongo yo. De eso estamos hablando. Por supuesto que se ría de la gente, pero también se ría del gobierno, ¿eh? Me parece que es hora de que Alberto Fernández deje de hablarles con el corazón a los que únicamente piensan en el bolsillo. Esta frase no es nueva, hace 30 años la dijo Pugliese, y me parece que con estos muchachos que se ríen, que son los dueños de la Argentina, los que tienen la sartén por el mango y el mango también, como decía la canción, hay que tratarlos con la dureza que el Estado tiene que requerir para hacer una sociedad más justa, digo yo, qué sé yo. Y en esto también, aprovechando que ayer fue el Día del Periodista, tenemos mucha, pero mucha responsabilidad también nosotros los periodistas. Y cuando digo nosotros, no es que hago corporativismo, pero son muchos los periodistas que, más allá de su pensamiento, porque cada uno es dueño de tener la visión del mundo que le parezca, pero lo que no es dueño es de decir mentiras, de dar falsas noticias, porque si no, explíquenme ustedes cómo se entiende. A ver, que el peor gobierno de la democracia, que fue el gobierno del ingeniero Macri, y no es una cuestión subjetiva lo que digo, el peor gobierno, ¿por qué? Porque el que más nos endeudó, el que más depreció nuestro salario, el que creó desocupación. O sea, busque el ítem que quiera usted, y fue un fracaso estrepitoso. Bueno, explíqueme por qué logró el 40% de los votos en 2019. Si no es por la cuestión mediática y la cuestión judicial. O sea, los factores de poder que juegan a favor de ellos. Entonces, estas personas que estaban ayer en AEA siempre van a estar en contra de los gobiernos populares. Ellos saben muy bien a quién votar. Nunca se van a equivocar. El problema lo tenemos nosotros, porque esta gente llegó con el voto popular. Entonces, los dirigentes sindicales, por ejemplo, tienen que hablar con sus bases, con sus trabajadores, y decirles que vienen por los derechos de ellos. No por los dirigentes sindicales, sino por el derecho de los trabajadores. Y los trabajadores, cuando vayan a votar, tienen que saber qué es lo que votan, porque si no, lamentablemente, terminan votando al verdugo que los guillotina. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Pasaste bien el Día del Periodista? Sí, bien. Bueno, bien, feliz día para bien. vos, feliz día para todos. Y la verdad que vaya forma de paliar la inflación que tiene Brown, ¿no? Y en esto que vos habías contado un poco como disparador, es lo que sucede básicamente con el periodismo, que no solamente avala los dichos de Brown, sino que están mintiendo descaradamente y hasta se jactaron, se mofaron e inclusive han acompañado el pedido de renuncia del ministro Culfas, que era hora que Alberto lo tome, que después renegaron un poco porque el que asume es Daniel Scioli.
Y la cuestión que hay una tela de juicio que nosotros tendríamos que revisar como sociedad en base al periodismo que se está llevando adelante en la República Argentina. Dejan mucho que desear los grandes periodistas que están en grandes medios, una falta de respeto que es alarmante, que roza, digamos, no sé si lo legal o lo ilegal, pero la investidura presidencial y vicepresidencial se tiene que respetar, así como muchos periodistas han respetado la popérrima conducción a nivel nacional de Mauricio Macri cuando le tocó ser presidente. Pero bueno, son cuestiones que se están dando en el día a día. Pero se fue Culfas. Hace 15 días atrás nosotros en este programa dijimos que cuando había hablado la vicepresidenta Cristina Fernández era la próxima jugada, el próximo movimiento de Alberto Fernández, ¿qué iba a hacer? Si iba a blindarse o iba a entregar un alfil. Y finalmente pasó esto último. Sí, pero yo creo que Culfas, digamos, a ver, fue un ministro que como ministro no hizo las cosas mal. La verdad que Argentina, en lo que a él respecta, ¿no?, que era su área, hay un crecimiento industrial importante, Argentina está creciendo. Lo que pasa es que no entendió la política o su narcisismo lo obnubiló. Este es el problema también de muchos. Porque algunos no son Platero y yo, son yo y Platero. Pero Culfas parecía que soy yo y Platero. Porque no solo cometió ese off terrible, que lo obligó al presidente, ahí sí estuvo bien rápido. La verdad que tuvo reflejos. ¿Y era eso o seguir Ahí quebrando tuvo la reflejo. relación? En otras cosas no tanto, pero ahí tuvo reflejo. Y fue rapidito. Y ahora, ¿vos viste la carta de Sí. renuncia? Sí. Es una cosa de locos. A ver, es el problema que también tuvo Randazzo en su momento, un muy buen ministro, y bueno, y no entendió el momento ni la circunstancia, Pero se rifó la provincia de Buenos Aires, rifó Sí. su carrera política, a veces pasa estas Pero cosas. lo que está sucediendo es que cada miembro del gabinete con peso específico, bancado, inclusive por el presidente en tantas veces que sobre la mesa le pedían que dé un paso costado Culfas, que tanto Guzmán también, bastante criticado y demás, y el espaldarazo lo tenía. Que se vayan de la gestión, de la administración, diciendo barbaridades que pueden ser en algunos casos aciertos, pero en otros casos desaciertos, pero ya está fuera de la gestión, no sirve para nada más que para alimentar estos comentarios y estos periodistas que, volvemos al inicio, alimentan, llenan páginas, llenan programas e incluso con falsedades de un hilo comunicacional o en una simple oración te generan una redacción. Cuestión que esto es lo que nosotros como vecinos que consumimos la televisión, que consumimos radio, tenemos que escuchar todas las voces, porque hacia ahí tenemos que ir y tratar de discernir. Y llama la atención que sea Daniel Scioli quien lo suplante. ¿No te llamó la atención? A mí sí. A mí no. A mí no. Es más, en realidad no iba a ser Daniel Scioli. Pero que Scioli venga a ser ministro. Scioli, yo que te dije hace 2 meses. Que empezaba a salir a que Scioli la comienza cancha. a aparecer Sí. por televisión, Scioli comienza, cuando Scioli comienza, arranca, no sé en qué va a terminar, pero evidentemente no va a quedar como el simple embajador de Brasil. Pero el ministro no va a quedar, tiene un año para hacer Yo lo que te dije fue una avanzada. cosa. Primero, Scioli no era el que iba a suplantar a Culfas. ¿Quién era? Y era el hombre acá de Tigre, que tiene también su problema en Tigre. Sergio Massa. Sergio Massa. Sergio Massa no lo quiso agarrar, pero tenía el hombre para suplantarlo. Ah, dijo, yo no lo agarro, pero Exactamente. ¿te pongo a quién? Exactamente. Alberto no escuchó el nombre, dijo, bueno, perdón. Y a los 10 minutos era Scioli. Que volvió a ser un presidenciable también. Claro, claro. Que vuelva a ser un presidenciable. A ver, yo siempre digo una cosa, si las cosas van bien, ¿por qué no va a ser Alberto? Salvo que haya una enfermedad, un renunciamiento histórico, qué sé yo. Pero si las cosas van bien, tiene que ser Alberto. Bueno, a mí me Si dijeron... las cosas no van tan bien, es difícil que gane el Frente de Todos. Ahora, uno está observando también, ¿quién diría en la Argentina, por ejemplo, en junio del 2014, que Macri iba a ser presidente? Ni te digo en junio del 2018 que Alberto Fernández iba a ser presidente. Estamos en junio del 2022. Falta para el 23. Y la oposición cree que ya ganó.
Y están cometiendo errores terribles porque creen que ya ganó. Mira, dos cosas. Se puede hasta incluso reeditar un Macri-Scioli como en el 2015, porque los dos se ven con chances, que veo poco probable ese escenario. Pero me han contado que hubo, antes de agarrar el Ministerio de Producción, que se oficializa en breve, que hubo una reunión entre Daniel Scioli y Cristina Fernández, en lo cual se deslizó, dicho por el compañero Daniel Scioli, que si no es Alberto el candidato de la coalición Frente de Todos, él se ofrecía para ocupar ese lugar sin que haya internas y que haya un consenso generalizado. Cuestión que no llama la atención, No. que si fuese así. No. Porque también, en realidad, Scioli ve que tiene muchas chances y el candidato es Mauricio Macri. Es al revés. Él dice, la verdad, si es Macri, y yo me retiré el 2015, con 4 años de macrismo, tengo mucho más chance todavía que en el 2015. Eso es lo que piensa Scioli. Y ahora... Y el macrismo piensa, primero, tiene que resolver su interna con el radicalismo. Yo te dije también que a Milei le iban a comenzar a matar desde los medios afines a el macrismo. Porque, evidentemente, los votos que tenía Milei le estaba sacando mucho más votos a Juntos que al Frente de Todos. Entonces era funcional desde ese punto de vista al Frente de Todos la figura de Milei. Y que lo iban a entrar a matar. Pero el programa de la Nata, te diste cuenta que ahí está bien la hoja de ruta contra Milei, independientemente de lo que es Milei. Porque también Milei, que es un outsider, en realidad tiene patrones. Y vos sabés que a la oposición le va a resultar mucho más fácil ponerse de acuerdo, porque alguien le va a decir póngase de acuerdo, y se van a poner de acuerdo, que a nosotros, que vamos a discutir, va a ser una discusión, y bueno, vamos a tener que ver para dónde se endereza. Pero te digo, las declaraciones de Patricia Bullrich, diciendo, no vamos a conseguir dinero por ahora, entonces vamos a sacarlo de los ahorros de los argentinos. Mamita, ¿qué le está diciendo a la clase media? ¿Que va a ir por los ahorros que tenemos en los bancos? A los trabajadores que le dice, bueno, acá hay que cambiar las reglas del trabajo, flexibilización laboral, que todos sabemos que esa palabra significa precarización del trabajo. Lo que viene va a ser más rápido, más duro, con lo cual nos están diciendo, muchachos, venimos para arrasar con todo. Y lo dicen porque creen que ya ganaron. Si no, no pueden decir eso. Que Sergio Massa esté acompañando hoy a Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas. Es porque no fue tenido en cuenta su hombre en la producción. Es un gesto que hace Alberto porque lo necesita. Porque también es un hombre que ha trabajado bien en la presidencia, en el Congreso, ha trabajado bien y estaba muy enojado porque, repito, no se lo escuchó. No solo no se lo escuchó, se enteró por los medios que era Daniel Scioli, el reemplazante de Culfa. Entonces se había enojado el hombre, pero bueno. ¿Y cómo está el Frente Renovador en lo local? En diferentes distritos. Depende. Si vos me decís el Frente Renovador, por ejemplo, en la zona norte tiene territorio, en San Martín tiene territorio, en Tres Febrero no tiene territorio, pero tiene 2 concejales, por ejemplo, en virtud de los arreglos que hay que ven de arriba. Y en otros lugares, en Morón tiene territorio, en Merlo tiene territorio. Mirá, suena bastante auspicioso que tenga en 3 de febrero 2 concejales cuando no tienen estructuras locales partidarios, territorios, instituciones y demás. Es que en 3 de febrero se ha dado en los últimos años una cosa realmente llamativa, que siempre en 3 de febrero, cuando fue solo Massa, con su Frente Renovador, sacó más votos que en la media. O sea, si en la media sacaba 30, en 3 de febrero sacaba 35. Si en la media sacaba 20, en 3 de febrero sacaba 23. Si en la media sacaba 12, en 3 de febrero sacaba 15. O sea, no tenía un desarrollo estructural, pero gente peronista que no quería votar el kirchnerismo, en 3 de febrero, bueno, votar al Frente Renovador, a Massa, la figura de Massa. Sí. Y por eso se ve a las claras que tengan estas 2 bancas en lo local. En la semana... No puedo aventurarme mucho, pero han llegado rumores, incluyo que
a ver, ¿cómo decirlo, no? Nombran algunos concejales del Frente Renovador en algunos programas que vienen de Nación y que están trayendo medio ruido a nivel institucional. Bueno, vamos a averiguar de qué se trata. Vamos a averiguar en esta semana qué es lo que está sucediendo, porque nos ha llegado muchísima información que lógicamente hay que corroborarla, hay que analizarla, hay que desmenuzarla para saber bien si son ciertas las acusaciones que se vislumbran que van a direccionar para ese lado, y qué dice también la coalición del Frente de Todos a nivel local. Sí, y después todos todos obviamente van a tener el derecho a réplica, ¿no? Pero primero vamos a ver esto cómo es. Flavia. Buenas noches, les recordamos nuestras vías de comunicación, @cuestiones.tv, y por WhatsApp, recuerden por escrito porque estamos en vivo, al 156-517-6612. Y tenemos un programa impulsado por las efemérides de la semana, ¿no? Tenemos ayer el Día del Periodista. Agradecemos nuevamente, aunque yo me considero más comunicadora, agradecemos sus saludos en el día de ayer, y en esta oportunidad decidimos entrevistar a Gustavo López, que ya está en el piso. Él es el vicepresidente del ENACOM. Y también tenemos el 10 de junio, que es el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y sector antártico. Y para ello decidimos entrevistar a Juan Rattenbach, que también ya está en el piso del canal, para hablar un poco sobre Malvinas. Es cierto, aunque para nosotros, o por lo menos para los de nuestra edad, el 10 de junio significa el día que nos enteramos, bueno, que caía Malvinas, ¿no es cierto? Pero bueno, nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro primer invitado de hoy, entonces, con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. En Pilar estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. En Merlo ya aplicamos más de 900.000 vacunas contra el coronavirus. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800-222-5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando.
Bueno, y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Gustavo López, vicepresidente de NACOM. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, nosotros hablamos recién en el bloque anterior un poco del periodismo, pero también si vamos a hacer memoria, una película famosa, una de las más grandes películas de la historia del cine, que es Ciudadano Kane, precisamente habla de un zar del periodismo que incluso inventó una guerra, creó una guerra entre España y Estados Unidos, allá por fin del siglo XIX. Y también que nosotros festejamos el 7 de junio, porque se fundó la Gaceta de Buenos Aires, que fue un órgano de trinchera, digamos. El órgano de la Revolución de Mayo. Exactamente. A ver, el periodismo del siglo XIX era un periodismo de continuidad de la lucha política. Digo, Mitre funda el diario La Nación después de ser presidente para seguir haciendo política a través del diario y dice tribuna de doctrina. Y Sarmiento dirigía el diario El Nacional y lo deja para ser presidente de la Nación. Es decir, el siglo XIX no existía el periodismo en el concepto que hoy uno lo tiene, sino que los diarios eran parte de la batalla política. Con la pluma o la palabra, dice el himno a Sarmiento. Ahora, en el siglo XX se profesionaliza y entonces la noticia pasa a ser lo fundamental e incluso muchos medios, sobre todo los medios gráficos, tienen códigos de ética, códigos de conducta, en donde la noticia no puede estar influenciada por el dueño del capital. Digo, en Le Monde, en Francia, al secretario de redacción lo elige la redacción, no lo eligen los dueños del diario. Los diarios norteamericanos tratan de separar la línea editorial de las noticias. E incluso cuando hay elecciones editorializan a quién votar, pero en las noticias guardan esa objetividad. En la Argentina el periodismo del siglo XXI es el del siglo XIX. Todo eso se perdió. Toda esa profesionalidad, todos los códigos de ética, todos los códigos de conducta que tenían los grandes medios, los perdieron. Son grandes operadores políticos, operadores económicos, y ese es el rol. De hecho, yo diría hoy que ocupan un papel muy peligroso en términos de la política, porque hay un gran sector de la política que está condicionada a los grandes medios de comunicación. Y bueno, tienen ese rol. Hace 20, 30, 40 años atrás se decía que nadie resistía a 2 tapas de Clarín, entonces hay que tener cuidado, qué sé yo, pero me parece que eso se ha magnificado en los últimos tiempos. Incluso cuando alguien me dice yo soy periodista independiente, ya comienzo a temblar, porque digamos, cuando entro a ver la trazabilidad de todos los independientes, digo, son todos independientes, todos piensan de una manera, qué raro. Bueno, yo respeto al que es independiente del poder económico. ¿En qué sentido lo digo? Todos los periodistas, todos, tenemos una ideología. Uno tiene que ser lo más objetivo posible en el análisis, pero siempre lo va a hacer desde su ideología. Entonces, yo creo que alguien es independiente cuando dice lo que piensa. No es que lo que piensa no tiene ideología, siempre la tiene, pero nadie le manda a decir lo que tiene que decir, sino que es lo que él cree que tiene que decir. Yo considero a eso independiente. Ahora, y tampoco mentira adrede. Bueno, los que se catalogan de independientes en nuestro país, en realidad, no solo tienen fuerte ideología neoliberal o de derecha, sino que además responden a los intereses de los dueños de los medios y se catalogan a ellos mismos de independientes, queriendo poner la ideología solo en el otro. Bueno, es el fenómeno que estamos viviendo. Vos hablabas, Leclerc, hace un ratito de la pluralidad. Bueno, o que el ciudadano, a partir de lo que escucha, lo que ve, tiene que tomar la decisión. Para eso necesitamos diversidad. Es decir, necesitamos suficiente cantidad de voces diferentes para que lo que te llegue te permita libremente tomar esa decisión. Si no, vas a estar limitado a los 4 que escuchás que siempre dicen lo mismo. Vos dijiste recién un concepto cuando mencionabas al periodismo de hoy que en cierto punto es peligroso. Te has formado con un gran maestro como Badía. Muy lejos está el periodismo de hoy de ese gran líder comunicacional. Pero ya hiciste un análisis de lo que es el periodismo hoy. ¿Qué se vislumbra a futuro a nivel periodismo? Diciendo lo que dijiste recién, esta pluralidad, ¿se dará en un corto tiempo? Esto requiere varias cosas. Primero, que los periodistas de profesión y de corazón
hagan un análisis de conciencia, un examen hacia adentro de qué papel están jugando. Porque son ellos los que promocionan, ellos y los dueños de las empresas, a gente como Milei. Y por otro lado, me parece que hay una oportunidad. Esa oportunidad se puede convertir en más de lo mismo o en algo diferente y que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Si las nuevas tecnologías van a servir para repetir el status quo, vamos a tener más de lo mismo, pero mucho más de lo mismo por la cantidad de repeticiones que hay. Si nosotros podemos volver al periodismo profesional del siglo XX, donde lo que prima es el intento de objetivizar la noticia más allá de la ideología que cada uno tiene, bueno, tendremos una oportunidad de crecer. Yo aspiro a eso y cuando dije peligroso me refería a la política. Digo, si la política cede su lugar, alguien lo ocupa. Alguien lo ocupa. En los 50, en los 60 lo ocupaban los militares. El partido militar era el partido más importante de la Argentina durante 53 años. Y después pasaron a ser los grupos económicos, donde las grandes empresas periodísticas están a la cabeza de esos grupos económicos. Claro, hay que vivir como se piensa para no pensar como conviene, ¿no? Ahora, pensando a futuro, y esto cuando vos mencionabas el tema de las nuevas tecnologías, me pregunto qué pasa con las redes sociales, ¿no? Porque hay mucha gente que al día de hoy se informa a través de Instagram o de Twitter. Entonces, ¿cómo entran ahí el tema de la fake news? ¿Hasta qué punto se puede regular? ¿Cómo también converge la libertad de expresión? A ver, es un tema delicado, es un tema delicado. Pongo el ejemplo de Trump. Yo creo que Trump era un tipo de extrema derecha, muy peligroso para el planeta. Ahora, que la empresa Twitter le censure al presidente de Estados Unidos su cuenta, y utilicé la palabra censura, es un acto de censura. Entonces, el mundo todavía no sabe qué hacer con las falsas noticias. Yo creo que el hecho más grave fue el Brexit en Inglaterra, cuando Facebook le vende los datos a Cambridge Analytica, que con esos datos que le vende de los ciudadanos lanza falsas noticias y da vuelta a la elección. Eso es influir en el sistema democrático e influir con falsedades. Todavía no se sabe cómo corregirlo. Lo primero que yo te diría es, no puede ser la propia empresa. No puede ser el poder ejecutivo de un país. A lo mejor habría que tener un sector del Poder Judicial dedicado de manera instantánea a ciertas cosas, porque lo que tampoco se puede lastimar es la libertad de expresión. Entonces, son temas delicados. Está regulado en la radio y la televisión porque usan el aire, hay convenciones internacionales, pero las redes sociales todavía no, así que hay que ser muy equilibrados, pero bueno, las falsas noticias están... Gustavo, ¿el tema de la conectividad tiene que ver con un mejoramiento de la calidad de vida? Sí, absolutamente. ¿Sería ilógico pensar en nuestro país que el Wi-Fi llegue a todo el mundo? No, hay que pensar al menor costo posible. La gratuidad, por el volumen que significa, sería imposible porque la tendría que pagar el Estado. Ahora, nosotros lo que estamos es en un plan de llevar la conectividad a los lugares donde los privados no llegan. El ENACON tiene un fondo que se llama el Fondo de Servicio Universal, que lo aportan todas las empresas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, vos hablabas en tu editorial del gobierno de Macri, cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos en la cuenta del banco 12.000 millones de pesos que no habían utilizado. Y es para poner redes, no es para otra cosa. Nosotros llevamos otorgados subsidios por casi 12.000 millones, 11.690 millones de pesos para llevar conectividad a barrios populares, a escuelas, a zonas de difícil acceso. 11.690 millones de pesos. Ellos usaron, el gobierno de Macri, 755 millones, porque creen que es un negocio Internet y nosotros creemos que es un derecho Internet. Entonces, la idea es, cuando nosotros damos subsidios para llevar Internet a barrios populares, pagamos nosotros la obra. Entonces la pyme, la cooperativa, que en ese barrio, en esa villa, va a quedar dando el servicio, va a cobrar más barato porque no puso la obra para la infraestructura. Pero tiene obligación de liberar Wi-Fi en 2 o 3 zonas de ese barrio. Es decir, tendemos a que en cada proyecto haya una zona Wi-Fi liberada para que la gente pueda
ir y consumir datos allí si no tiene datos. Es interesantísimo lo que acabas de decir y toda la gente lo tiene que saber, lo tiene que comprender y lo tiene que tener como un análisis real frente a los monopolios. Te he leído en estos últimos días que el Congreso tiene fecha de vencimiento por una ley que no le van a girar fondos culturales de bienes que cierra en diciembre. Es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Contanos. Mira, aquí en la Argentina, pero en casi todo el mundo, cuando digo casi todo el mundo, salvo Estados Unidos y la India, que Estados Unidos controla el mercado mundial audiovisual y la India es cerrado sobre sí mismo, sobre 1.200 millones de habitantes, el resto del mundo, y es toda Europa, Canadá, el resto de América Latina, Asia, financia la producción cultural a través de impuestos de asignación específica, pero no desde hoy. Es decir, lo que pagan de gravamen la radio y la televisión o el cable va para el cine, para el teatro, para la música, acá en Francia, en España, en Canadá, en México, porque si no, no se podría producir por el dumping que vienen las películas norteamericanas. Desde 1972 existen estos impuestos. Desde 1994 va el 25% al cine, en el 97 al teatro y así sucesivamente. Y no tenían fecha de vencimiento. En el 2017 Macri mete una ley para prorrogar otros impuestos de asignación específica y en un inciso mete estos, que no tenían vencimiento. Entonces automáticamente pasan a vencer el 31 de diciembre de este año. Entonces en la nota yo lo que digo es, ojo, si no prorrogamos esto, automáticamente el 31 de diciembre no va a haber ni producción de cine, ni producción de televisión, ni teatro independiente, ni bibliotecas populares, ni comunicación comunitaria, ni música independiente. Todo eso se cae. No es que el impuesto no se va a recaudar, va a rentas generales. Y después van a decir que hay cosas más importantes. Ahora, el mundo funciona de esta manera. Y los franceses, los españoles, los alemanes, los ingleses, esa plata la vuelcan directamente a la producción. Por eso existe el cine español, el cine alemán, el cine italiano, si no, no podría competir contra Hollywood o contra Netflix. Bueno, eso está en peligro. Hay conciencia de esto. Yo espero que en la primera sesión diputados lo apruebe y el Senado también. Gustavo, gracias por el No, video. gracias a ustedes. Vamos a un corte y al resto continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar Presente con Futuro. Merlo crece en seguridad. Fortalecimiento de controles y operativos en todo el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800 222 5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores.
en su única dirección. Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y nos vamos a Merlo, donde las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste y del Consejo de la Magistratura bonaerense recorrieron las instalaciones de esa alta casa de estudios, en donde se tomarán exámenes para cubrir cargos nuevos y vacantes en la justicia bonaerense. Esta es la nota. Que acerca el Consejo de la Magistratura, que tiene su sede en La Plata, a todos los departamentos judiciales. Un ámbito de formación para darles a todos una carrera y que cada uno de ellos, una vez que se reciba, le pueda dar a la comunidad parte de todo lo que recibe. Para nosotros es un orgullo que el Consejo de la Magistratura haya elegido la sede de la Universidad Nacional del Oeste para tomar sus exámenes, para cubrir los cargos vacantes en la justicia bonaerense. Además, con la esperanza de que prontamente se tomen los exámenes para distintos cargos del Departamento Judicial Merlo, aquí en la Universidad Nacional del Oeste. La Universidad del Oeste viene a complementar un predio que ha puesto en valor el Ministerio de Justicia en Tolosa, donde se podrán tomar hasta 150 exámenes a la vez para poder acelerar los tiempos en la toma de exámenes en este Consejo de la Magistratura. Esta política tiene que ver con una justicia que pueda llegar al conjunto de ciudadanos de toda la provincia de Buenos Aires. Es la primera sede con la que podemos salir a tomar exámenes a distancia, lo cual como Consejo de la Magistratura es un gesto importante que tenemos que dar a todo el interior de nuestra provincia y fundamentalmente a la gente del oeste, que a partir de que podamos poner en funcionamiento esta sede para tomar exámenes va a permitir una facilidad para poder desarrollar los mismos. Que los merlenses tienen que viajar para pedir justicia hasta Morón y me parece que la idea de que esto empiece a funcionar con la participación del Consejo, con la participación del municipio y de la universidad es un paso gigante para poder lograrlo. Contribuir con una institución como es el Consejo de la Magistratura para estas actividades y otras que vamos a hacer en conjunto a futuro, la verdad que para nosotros es un honor. Y de las palabras del rector de la Universidad Nacional del Oeste, Roberto Gallo, nos vamos ahora a Morón, donde ayer el intendente Lucas Gui inauguró un nuevo espacio cultural y comunitario en donde estaba la finca que pertenecía a la familia Paraconi. Para que ustedes se ubiquen, esta finca está a 3 cuadras del Parque La Cantábrica. Y esto es lo que nos decía precisamente el intendente Lucas Gui. Logramos transformar este espacio y ponerlo a disposición de nuestra comunidad. Jerarquizamos esta manzana, una manzana bellísima, arbolada, con una sombra fantástica, con una energía tan particular. Y qué mejor haber logrado poner en valor esta vieja casa, que fue el epicentro de una quinta también emblemática de nuestro pueblo. Hoy va a ser sede del arte, de la creación, de la participación, del encuentro de nuestra comunidad. Van a tener lugar acá expresiones artísticas, hechos de comunicación popular. Pusimos en valor el espacio público y es muy gratificante ver que todos los días por acá recorren los caminos internos nuestros pibes y pibas jugando o compartiendo un buen rato con el abuelo, o una familia que viene a gozar de la sombra de estos árboles con un mate. Bueno, eso le da sentido a nuestra acción de gobierno. Bueno, y escuchamos así al intendente Lucas Gui. Los que sean de la zona les recomiendo que visiten ese lugar porque la verdad que es hermoso. Y nos vamos a Pilar, donde allí el intendente Federico Achával junto con el secretario de Seguridad, Federico Cruce, inauguraron 10 paradas seguras. Esto es lo que nos decían en la nota. Con la instalación de 10 paradas seguras que cuentan con cámara, con botón antipánico, con wifi. Esta incorporación de cámaras es parte de lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Seguridad, que para nosotros se suman a un sistema integral que venimos incorporando al sistema de seguridad con nueva tecnología, como por ejemplo fueron las lectoras de patente, las LPR. Lo que nos permite desde el centro de monitoreo es la interacción con todas estas paradas seguras. Tenemos transmisión tanto de video en el momento y hay una
operador que va a estar 24 horas disponible para asistir a cualquier víctima que se acerque a ellas. Estas primeras 10 paradas son las primeras de 100 que van a estar a lo largo y ancho del distrito. En definitiva, seguimos incorporando tecnología para poder prevenir hechos delictivos, para poder estar alertas a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y ahora con las nuevas paradas seguras nos... Y allí escuchamos las palabras del intendente de Pilar, Federico Achao. Nos vamos a un pequeño corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenberg. Estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. En Merlo ya aplicamos más de 900.000 vacunas contra el coronavirus. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800 222 5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y seguimos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenberg. Gracias por estar acá, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nosotros cuando hablamos de Malvinas en líneas generales nos acordamos del tema, bueno, del conflicto del 82, ¿no? Porque un país que no está acostumbrado a estar en guerra como el nuestro, cuando ocurre eso queda su huella, marca, y hay un antes Malvinas y un post Malvinas. Pero en realidad Malvinas no es 1982, sino que Malvinas es hoy y es el futuro. Sí, sobre todo el futuro. Bueno, recién Flavia en la introducción habló del 10 de junio, que es la fecha oficial desde 1973, que es este día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, y tiene su base en un decreto de 1829. Es decir, hay un antes de Malvinas, que lo podemos remontar hasta el siglo XV, siglo XVI, y sobre todo, como bien mencionaste, es el futuro de la patria, ni más ni menos. No solo por ese archipiélago, hay un mito de creer que Malvinas solo se reduce a esas dos islas que están en muchos tatuajes, en muchas banderas, sino que cuando hablamos de Malvinas hablamos de los espacios marítimos que actualmente ocupan los británicos como consecuencia de la guerra del año 82, y en un contexto de crisis económica. Vos hablaste de flexibilización laboral, esta situación económica tan compleja de nuestro país. Es importante mencionar que
parte de los recursos naturales, parte de la economía argentina de hoy está siendo ocupada y usufructuada de forma ilegal. Cuando por los hablamos de británicos. los recursos marítimos, les recordamos que lo verdaderamente importante, si bien todo el mar es importante, son las plataformas submarinas. Y usted, fíjese en cualquier mapa del mundo, que la plataforma submarina es lo celeste que hay a continuación, ¿no es cierto?, de los mapas. El azul es el mar profundo. Va a ver que la mayoría de las costas, lo celeste es una franjita. En nuestro caso, es un territorio que es más grande que la República Argentina continental. Es la plataforma submarina más grande del mundo, la nuestra. Es una de las más grandes del mundo, o sea, somos dichosos, entre otras cosas, por las cuestiones geográficas y climáticas. Digamos, lo que regulan la soberanía de los mares es un tratado internacional que se llama la Convención del Mar, que establece que desde las costas hay una zona económica exclusiva hasta la milla 200. Y ahí es donde tenemos el grueso de nuestros recursos naturales que están usufructuando los británicos, como dije recién. Pero a su vez se establece esta Convención del Mar que aquellos países quienes tengan una extensa plataforma continental pueden ampliar su soberanía sobre el lecho del subsuelo hasta la milla 350. Bueno, nosotros somos uno de esos pocos países dichosos que presentamos en el 2009 esta ampliación de la plataforma continental y que se tradujo en nuestro último mapa del año 2020. Es decir, el último mapa de nuestro país tiene prácticamente casi 2 años de vida. Y también las Malvinas, ¿es un trampolín hacia la Antártida? Lo es, definitivamente. Si nosotros hablamos de la Antártida, que es la reserva de agua dulce más importante del mundo, esto no es menor tomando en cuenta que hoy el agua cotiza en Wall Street. Si nosotros pensamos en la Antártida como el continente del futuro, en lo que sería la porción de la Antártida Argentina, que los vemos hoy en los mapas, se superpone el reclamo de Chile con el reclamo británico. Hubo en la década del 50, esto no se suele mencionar, hubo, digamos, trifulcas muy importantes en la Antártida con los británicos, soldados argentinos y chilenos de un lado, tropas británicas del lado contrario. Hubo un altercado diplomático, Perón recibe al embajador británico de ese entonces, le pregunta a Perón algo muy intuitivo, muy sencillo, ¿qué hacen los británicos en la Antártida? El embajador le contestó, porque estamos en Malvinas, y de ahí vino la famosa frase de Perón que le dijo, eso me hace acordar a un vecino que me robó el perro y al día siguiente me reclamó la cadena. El perro serían las Malvinas y la cadena, por supuesto, la Antártida. Augusto, sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 32 años. ¿Y qué te hizo abrazar la causa de Malvinas teniendo en cuenta que no la has vivido? ¿Solamente la has leído o te la han contado? Bueno, de alguna manera la he vivido a través de mi padre y mi padre a su vez de mi abuelo. Mi abuelo presidió una comisión investigadora después de la Guerra de Malvinas, cuyos resultados lo conocemos hoy popularmente como el informe Rattenbach. Y ese informe, cuando lo recibe la dictadura, decide archivarlo y clasificarlo. Mi padre estuvo casi 30 años de forma religiosa todos los 2 de abril pidiendo que ese informe se desclasifique, que lo publicara el Estado. Felizmente ese día llegó para febrero del año 2012, fue una decisión política de nuestra actual vicepresidenta. Y bueno, y hubo un día que los de Canal Encuentro estaban grabando un documental de la desclasificación y en un momento mi padre se empacó y dijo no quiero seguir más con la entrevista y los de Canal Encuentro me miraron a mí y me dijeron bueno, la vas a tener que seguir vos y bueno, de ahí con ese gesto hizo una especie de pase de mando y bueno, y acá estoy, continuando la lucha por la soberanía. Ahora Juan, me pongo a pensar en el tema de Brexit, ¿no? Si esto sería una oportunidad, una ventaja para nosotros, ¿cómo lo consideras? Bueno, es una ventana de oportunidad. Digamos, va a depender también de nuestro arte diplomático, de nuestra Cancillería y cómo va evolucionando la política internacional de hacer de esa oportunidad una ventaja para nuestra soberanía en Atlántico Sur. Para dar una idea, antes del Brexit, como el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, todos los países de la Unión estaban obligados de alguna manera a no pronunciarse sobre Malvinas. La salida del Reino Unido hace que de alguna manera estos países europeos no estén obligados a no pronunciarse, por lo tanto hay una ventana de oportunidad, sobre todo con España, que ya desde el inicio del Brexit pidió que Gibraltar, por ejemplo, se considerara una colonia británica ajena a la Unión. Y de alguna manera, si unimos causas, digamos hace poco los expresidentes de España se pronunciaron a favor de la soberanía argentina en Malvinas, podemos tener una ventana de oportunidad de aquellos países quienes todavía no se han pronunciado se sumen a nuestro reclamo de soberanía. Claro, porque digamos cuando Inglaterra estaba dentro de la Unión Europea, las Malvinas era un territorio de ultramar de la Unión Europea, por ser Inglaterra parte de la misma. Claro, contaban con una ventaja más de tipo comercial, sobre todo,
porque estos recursos que son nuestros, que le pertenecen, ahora sí sabemos la cifra, 47 millones de argentinos y de argentinas, usurpados por el colonialismo británico, lo vendían al mercado europeo sin el pago de aranceles aduaneros. Es decir, la rentabilidad era totalmente extraordinaria. Ya con el Brexit y con este acuerdo comercial post-Brexit, Malvinas queda fuera de ese acuerdo. Y también es interesante saber que el principal importador de nuestros calamares, que como si fuera poco se llaman Ilex argentinos, o sea, el nombre científico denota nuestra soberanía, es España. Si el día de mañana España de forma unilateral decide dejar de importar los calamares nuestros ocupados por los británicos, desde el punto de vista económico estaríamos acercándonos a un escenario similar a la década del 70, donde los británicos se sentaron a dialogar para continuar con los mandatos de Naciones Unidas de descolonizar las Islas Malvinas. Un proceso, digamos, hace un poco tiempo de desmalvinización. Vos tenés familiares que estuvieron en el conflicto. Hoy, ¿cómo ves esta situación de Malvinas que, más allá del 40 aniversario, está un poco más en boca de todos? Sí, sin ningún lugar a dudas. Cuando hablamos de desmalvinización y remalvinización como el hecho contrario, tenemos una desmalvinización de casi 2 décadas, prácticamente de junio del 82, cuando la dictadura decide ocultar a nuestros soldados conscriptos, quienes estuvieron ahí en el frente de batalla, a lo largo de la década del 80, la década del 90. Tuvimos un periodo de remalvinización 2003-2015 y lamentablemente Malvinas, que la consideramos una política de Estado, que no tiene que caer en una grieta porque es de todos los argentinos y de argentinas, volvimos en estos 4 años del gobierno de Macri una nueva desmalvinización, donde no solo se tradujo en un acercamiento diplomático con el Reino Unido, de la mano de atenuar el reclamo de soberanía, sino que se tradujo a nivel interno con, digamos, el recorte presupuestario de todos aquellos programas u herramientas del Estado Nacional vinculados con difundir nuestro reclamo de soberanía. Los años que terminan en 2 son claves, hay que aprovecharlos. Digamos, fue 2012 el año de la desclasificación del informe, el año que el Estado pudo distribuir las banderas del operativo Cóndor. 2022, 40 años, el Estado Nacional nuevamente está poniendo en primera prioridad Malvinas, como nunca tiene que dejar de ser. Y por eso, aprovechando este vaivén, digamos, de los 40 años, por ejemplo, desde el museo, desde la Cancillería, se está volviendo a poner Malvinas con la visibilización que se merece para poder llegar a este anhelo que todos tenemos de volver a flamear nuestra bandera. ¿Qué sentiste cuando el año pasado, y muy jocosamente, Patricia Burri plantó, dar a los laboratorios para tener la vacuna de las Islas Malvinas y listo? Y mal es poco. También uno se angustia cuando ve que hay diputados que fueron electos en las elecciones del año pasado y que si uno miraba sus tweets, digamos, ¿no?, sus manifestaciones en redes sociales hace 10 años, con un alineamiento pro-británico, directamente y sin vueltas. Sin ir más lejos, hubo funcionarios del gobierno de Macri que eran directores del Banco Central y que también tienen este alineamiento. Y la verdad que me preocupa con esta idea de decir, bueno, si Malvinas es una política de Estado, cualquier persona que aspira a tener un cargo público, sobre todo electivo, debe someterse como mínimo a la Constitución Nacional, algo que está en boca de todos. Se habla mucho de republicanismo, el respeto a la Constitución, y sin embargo suelen omitir esa disposición transitoria número 1 que obliga a Malvinas a ser una política de Estado de todos los argentinos y por ende de todos los partidos políticos. ¿Y aquí nos dicen que hay que contemplar el derecho de los habitantes de Malvinas? Bueno, eso es una situación compleja, porque las mismas resoluciones de Naciones Unidas que tienen el mandato de descolonización hablan de respetar los intereses de los habitantes. Esas cláusulas de intereses no implican los deseos, es decir, digamos, esos habitantes no pueden decidir la soberanía de ese territorio. Esas cláusulas, y de hecho está también en la Constitución Nacional, están pensadas de tal manera que al momento de que recuperemos la soberanía en Malvinas, respetemos los derechos de propiedad y no tenga el Estado argentino un ánimo de desalojar por la fuerza a esos habitantes. Nosotros que somos un pueblo de paz y de cooperación y pretendemos de eso no solo del Atlántico Sur, sino también de la Antártida, usamos como ejemplo la comunidad galesa en Chubut, donde tenemos una comunidad donde habla además del castellano, habla el inglés, habla el gaélico, tienen sus costumbres y en ningún momento están discutiendo la soberanía, ya sea chubutense o nacional, en ese territorio. Juan, para ya cerrar, pensando a Malvinas en presente y en futuro, ¿qué nos podés comentar para alentarnos a ir al Museo Malvinas que se encuentra en la ex-ESMA sobre la calle Libertador? Bien, bueno, desde el Museo Malvinas tuvimos estos 2 años de pandemia muy dura, lamentablemente no tuvimos la cantidad de visitantes que hubiéramos querido tener,
No obstante, quienes trabajamos ahí sentimos a Malvinas como una causa propia y personal y por lo tanto hicimos una gran apuesta en el contenido virtual, digamos, ¿no? Entonces aprovecho y los invito a nuestro canal de YouTube del Museo de Malvinas. Pero ya en 2022 volvimos a apostar a la presencialidad, hicimos una gran cantidad de reformas estructurales y museológicas y una de ellas, que es la nueva novedad, es la Sala Pizar Malvinas, donde los visitantes con cascos virtuales pueden de alguna manera recrear, estar ahí en las islas y que es una forma también de invitar a las nuevas generaciones a que se enamoren de esta causa que nos une a todos y a todas. Sí, porque evidentemente uno únicamente puede querer o enamorarse de lo que conoce. Exactamente. Y no de lo que desconoce, pero desde siempre el sentimiento de Malvinas, desde la escuela, de todo, Malvinas Argentinas, es algo que es una de las pocas cosas que creo yo, a grandes rasgos, está por encima de la grieta. Más allá de algunos trasnochados, ponle pedagogía a Malvinas, Malvinas Argentinas. Pero No se discute. las niñeces actualmente han tomado la causa Malvinas muy fuertemente, ¿eh? Bueno, de hecho hace poco, hace 48 horas, ni más ni menos, se estrenó un nuevo capítulo de Samba, que es Samba recorriendo el mapa bicontinental, viajando a la Antártida. Así que bueno, hay que aprovechar estos momentos malvineros y antárticos también de cara a la recuperación definitiva. Gracias por haber venido, Juan. No, gracias a ustedes. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vamos a ver la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.